se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. Portones, abrí los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal, el Dios altísimo. Fuerte y valiente es poderoso nuestro Rey. Fuerte y valiente su mirada, es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, el Dios altísimo. Fuerte y valiente es poderoso nuestro Rey. Fuerte y valiente su mirada, es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Buenos días, hermanos. Dios te bendiga abundantemente. Celebramos a Cristo, celebramos nuestra salvación. Participar de la Eucaristía pues es bendición, es salvación, es curación. Jesús se hace presente. Ese Jesús que nos visitó hace 2000 años, se encarnó y que se quedó con nosotros, se hace presente aquí en la Eucaristía. Y si Él se hace presente, Él nos cura, Él nos sana, Él nos libera, Él obra en nuestras vidas. Hay que creer y hay que celebrar cada Eucaristía con fe, creyendo que Él se hace presente, creyendo que Él me escucha, creyendo que Él quiere lo mejor para mí. Así es que celebremos con mucha fe, con mucha expectación, abriendo el corazón, creyendo que Él se hace presente para bendecirnos, para ayudarnos, para socorrernos en todas y en cada una de estas, de nuestras necesidades, nuestra vida. Oramos por el eterno descanso de los padres Rolando y Juan Carlos. Oramos por ti, hermano. Oramos por tus familiares que han fallecido últimamente. Pedimos a Dios que les dé la paz, que les dé el auxilio que puedan necesitar a ellos, a ti, a la familia. Que Dios te ayude a encontrar el trabajo que necesitas. Que Dios te ayude a suplir tus necesidades económicas. Pedimos a Dios que te ayude en la paz que necesitas en tu interior, en tu corazón. Que Dios supla las necesidades más profundas que estás teniendo en este tiempo. Que Dios venga en tu ayuda, en tu auxilio. Comencemos nuestra celebración. Pidámosle a Dios que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Y juntos digámosle: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nosotros, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente, hermanos, la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos los que deben someterse, a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos,
Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Lucas, hermanos. Jesús va de camino a Jerusalén. Jesús va hacia el sur, de Galilea a Judea, y tiene que pasar por Samaria. Recordemos que entre los judíos y los samaritanos pues hay un odio, hay un rechazo, hay un distanciamiento. Pues Jesús pasaba por ese lugar. Dice que estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Imagínate toda la gente que salía al encuentro de Jesús. Mientras Jesús iba de camino, Jesús siempre estaba evangelizando. Jesús siempre estaba recogiendo el dolor y el sufrimiento de las personas. Y Jesús lo sigue haciendo. Jesús sigue obrando. Aunque Él está a la derecha del Padre Celestial y a la vez también está con nosotros. Jesús lo dijo antes de ascender a los cielos: estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Aunque físicamente no le podemos ver, ni tocar, ni oír, Él está espiritualmente. Él está presente. Hemos de creerlo. Y Él sigue escuchando nuestras oraciones. Él sigue recogiendo nuestros sufrimientos, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Nunca hemos de dudar en clamar, en venir a Él, aunque no le veamos. Y aunque parezca que no escucha, aunque parezca que le hablemos al aire, Él está pendiente de nuestras oraciones. Él escucha y en su momento Él obra, Él actúa, hermano. Ojalá que surja en tu corazón la fe. Así como estos leprosos, dice, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Un leproso era relegado, marginado, era separado de la comunidad. Y estos iban a vivir fuera de la comunidad, fuera del pueblo, a algunas cuevas o a los cerros, porque se creía que contaminaban a los demás y además que ellos estaban contaminados, que algo habían hecho, por eso les había venido la lepra. Esta era una comunidad de leprosos, eran 10. Algunos de ellos pues eran samaritanos. Pues estos 10 supieron que Jesús iba a pasar por ahí cerca. Así es que lo esperaron. Y cuando estuvieron un poco cerca, a lo lejos, clamaron a Jesús pidiéndole la salud. Ten misericordia de nosotros. Hermanos, cuando Jesús ve el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, Jesús se llena de compasión. Jesús se llena de una ira de lo que hace el mal. Jesús se conmueve en sus entrañas de ver el sufrimiento
Jesús no quisiera verte sufrir. Pero muchas de las veces permanecemos más tiempo en el sufrimiento que el que debiéramos a causa de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra falta de humildad, de nuestra falta de fe. Hay mucha gente que no clama a Dios, no va a Dios, va más bien, imagínate, con curanderos, con hechiceros, al revés. En lugar de alcanzar el favor de Dios, se acarrean la cólera. Lo más abominable que alguien puede hacer es ir con curanderos, con barrenderos, con adivinos. Son los terrenos del demonio. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo piensas que te vas a curar yendo a esos lugares? Te irá peor, te contaminarás peor. Ven a Dios, busca a Dios. Busca a Dios en la iglesia, en los sacramentos, en la oración, en el rosario. Clama a Dios como estos leprosos. Jesús Maestro, ten compasión de mí. Únete a nuestras oraciones 6 de la mañana, 8 de la noche. Pidamos a Jesús la compasión, el auxilio, la ayuda. Jesús se compadecerá. Jesús se compadece de todos. Si Él mismo dice que lo que hagamos con el más insignificante, se lo habremos hecho a Él. Jesús está en el más insignificante. Jesús está en el que pensamos que menos vale. Jesús está pendiente de todos y de cada uno de nosotros. Si está pendiente de los pájaros para alimentarlos, si está pendiente de las plantas, de las flores del campo para vestirlas, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más de ti, hermano? Dios escuchará tu oración. Ten la seguridad. Dice que al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Al verlos. Jesús cuando ve no se queda sin hacer nada. Jesús no se queda paralizado. Jesús obra. Jesús actúa. El ver de Jesús es ver de salvación. El ver de Jesús es ver para sanar, para perdonar, para actuar, para hacer algo. Jesús no puede ver y darse la vuelta, no. Jesús ve para obrar y para actuar. Y les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Primeramente les hace hacer un acto de fe. ¿Cómo iban a presentarse al sacerdote? ¿Cómo iban a ir al lugar de curación? Al lugar de oración, al templo. ¿Cómo iban a ir si estaban leprosos? Pero sin embargo le obedecen. Se ponen en camino para ofrecer su ofrenda por su curación. Jesús les hace que tengan fe, que manifiesten la fe. Y ellos se encaminan, van al sacerdote para presentar su ofrenda, y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Mientras iban de camino, mientras ejercemos la fe, mientras vamos creyendo en Dios, Él nos va a ir curando, Él nos va a ir liberando. Pero mucha gente quiere y dice así, que primero me cure y ya después yo creo. No, así no es con Dios. Con Dios tienes que dar un paso, 2 pasos. Tienes que colaborar. Tienes que poner tu parte. Tienes que creer, tienes que ponerte en acción. Y en la medida en que te pones en acción, Dios comienza a obrar, Dios comienza a actuar, Dios se comienza a manifestar. Pero si no haces nada, si estás cruzado de brazos, si quieres que Dios obre primero, Dios espera que tú obres. Dios siempre obra primero, sí. Pero tú a veces no quieres hacer nada. No quieres orar. Dices, ay, qué aburrido, ay, qué cansado, eso no es para mí. Lo que pasa es que estás bloqueado, estás endurecido. Por eso no puedes orar. Pero en la medida que te pongas a orar, que te pongas a clamar, esas barreras caerán. Esos obstáculos se destruirán. Y sentirás, sí, la alegría de orar, la soltura de orar, el deseo de orar.
y ya no querrás parar de orar. Porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Basta que comiences y rompes esos bloqueos, después seguirás orando y te fascinará el poder seguir orándole a Dios. Pues aquellos quedaron limpios de la lepra cuando empezaron a creer, cuando se pusieron en camino, cuando pusieron los que estaba de su parte. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Aquel leproso se quedó maravillado de que Jesús le dio la orden de vayan a presentarse a los sacerdotes. Esos 10 leprosos obedecieron. Y este reconoció que gracias a que Jesús les dio aquella orden y que ellos creyeron, él quedó curado. Por eso es que regresa alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Reconoció a Jesús, dice, alabando a Dios. Reconoció que Jesús es Dios, se postró delante de él y lo adoró. Esto es lo que pasará contigo en la medida en que tengas fe, en que vayas avanzando. Vendrá una manifestación de Dios como a este leproso. Experimentarás el toque de Dios, la curación de Dios, la liberación de Dios. Descubrirás que Jesús es Dios. Le alabarás, le bendecirás, le glorificarás, le exaltarás. Te postrarás delante de Él y reconocerás su divinidad. Esto es lo más grande que puede pasarte. Fíjate, aquello que es lo peor de nosotros, se vuelve un medio para poder conocer a Dios, encontrarnos con Dios. Lo peor de este leproso era su lepra, y esa lepra fue el medio para que él pudiese encontrarse con Jesús, poder descubrirle como Dios, adorarle, bendecirle y glorificarle. Así es que, hermano, ese problema, esa enfermedad puede ser el medio para que Dios se manifieste en tu vida. Ten fe, ya no te quejes, ya no murmures, ya no maldigas. Ven a Jesús y pídele con humildad, pídele con sencillez, póstrate delante de Él, entrégale tu necesidad y comienza a hacer lo que hizo el leproso. Si tú ya sabes que Él es Dios, si tú ya sabes que Él puede oírte, pues comiénzalo a alabar, comiénzalo a glorificar, a adorar, a bendecir, póstrate delante de Él y de seguro que también Dios te ha de bendecir a ti también. Dice que era un samaritano. Que era un samaritano. Escuchar esto para un judío pues era algo doloroso, porque tenían rencilla con los samaritanos. ¿Y cómo fue que fue un samaritano el que fue a dar gracias y no un judío? A veces de quien menos esperamos son las personas a veces las más agradecidas, como ese samaritano. Y Jesús va a decir, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es el que seamos agradecidos. Hermano, agradece lo poco, lo mucho que recibas. La gracia de Dios no puede quedarse sin agradecimiento, sin alabanza. Se secaría. Hemos de redundar en alabanza, en acción de gracias, ante la gracia que Dios derrama en nuestras vidas. No hay cosa fea
que ser malagradecidos y no reconocer la gracia de Dios. Cuando Dios se desvive, cuando Dios desborda en gracia para cada uno de nosotros, y nosotros nos quedamos como si Dios no hubiera hecho nada, como si aquello no significara nada, eso daña, hermano. Eso nos hace daño, nos hace mal. El no reconocer la gracia de Dios, el acostumbrarnos y no maravillarnos y quedarnos con brazos cruzados ante la gracia, ante la bondad de Dios. Eso es pecado. Y léelo en Romanos 1:18. El pecado del hombre es no haberle dado gracias a Dios ante toda la gloria que derramó sobre nosotros. Quedarnos como si nada. Eso es pecado. Pecado es recibir la gracia de Dios y no darle gracias, y no alabarlo, y no bendecirlo, y no glorificarlo, como si nos mereciéramos todo aquello. No merecemos nada. No merecemos nada. Dios es favorable. Dios es misericordioso con nosotros, bondadoso. Y todo lo que nos da es por gracia. Es porque nos ama, no porque lo merezcamos. Lo mínimo que podíamos hacer nosotros es decirle: Señor, gracias. Gracias por esta salvación. Gracias por tu amor. Y gracias por todo lo que nos das. El pecado nos impide poder dar gracias a Dios. Porque Dios nos bendice a cada instante, a cada momento. Cada respiro, cada latir del corazón es una gracia, es un favor de Dios. ¿Y cómo no vamos a decir gracias, gracias, gracias? Hay gente que dice: ¿y yo de qué le doy gracias a Dios? Cállate, hermano, mejor. No hables. Cada segundo Dios nos da su gracia. Dios derrama su gracia sobre nosotros. Esta vida es para darle gracias a Dios. Aunque no veas, aunque no entiendas, Dios nos está bendiciendo continuamente. Y en la medida en que somos agradecidos, descubrimos que esta vida es pura gracia, que cada momento es gracia de Dios, que a cada momento Dios nos está bendiciendo. Dios ha hecho un derroche de gracia, hermanos, como no podemos imaginar. Como estamos llenos de pecado y oscurecidos, pues no alabamos, no bendecimos, no glorificamos. Pero si la luz viniera a nuestro corazón, a nuestra mente, no nos cansaríamos de alabar, de glorificar, de exaltar, de cantar, de adorar, de servir a Dios. Al darnos cuenta qué maravilloso y qué bondadoso es Dios con cada uno de nosotros. La eternidad será para alabarlo y bendecirlo, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno y porque Dios será eternamente bueno para con cada uno de nosotros. Alaba a Dios, aunque no lo sientas, aunque sientas que Dios no es tan digno de tanta alabanza. Lo entenderás después, lo comprenderás después. Tú comienza a alabarlo, tú comienza a bendecirlo. Y verás cómo tus entrañas se van abriendo y abriendo, abriendo a una alabanza eterna para Dios sin término. Porque para eso hemos sido creados. Para hacer alabanza de la gloria de Dios. Alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios siempre. Dice el texto al final: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermano, la fe nunca defrauda. La fe siempre obra y la fe siempre alcanza galardón. Cree, comienza a creer. Como este leproso, comienza a creer y Jesús te dirá también que por tu fe habrás alcanzado todas aquellas gracias, sí, que tú puedas estar necesitando. Hermano, que Dios bendiga abundantemente. Que también Dios, Jesús, cure tu lepra, cure tu pecado, cure tus heridas, supla tus necesidades. Que ese Jesús de Nazaret, que está vivo aún, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que ese Jesús se te manifieste, se haga presente allí en tu casa, en tu trabajo, en el camino del trabajo, donde estés. Y ese Jesús que es Mesías supla tu necesidad. Ese Jesús resplandezca y se haga presente allí donde estés, saciando y supliendo
cada necesidad de tu vida, que Él te cure, que Él te sane, que Él te dé una grande alegría, un grande gozo para que lo alabes y lo bendigas como hizo este leproso. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Te recuerdo que estaremos iniciando unas oraciones del libro de la señora Arlene Alexander el día 23 de noviembre en el horario de siempre, 6 de la mañana y 8 de la noche. Este libro tienes que adquirirlo con ella. Para la gente de San Luis, yo tendré aquí los libros. Ya cuando los tenga, les daré mi dirección para que vengan a adquirirlos. El libro cuesta 250 pesos. ¿Verdad? Aquí en México, en Estados Unidos, ni en América del Sur conozco el precio. Les pongo el teléfono de Arlina en el muro de mi Facebook para que ustedes se comuniquen con ella, no conmigo, por favor, con ella. Ese libro ella lo hizo, es de ella y ella es la que lo vende, ¿verdad? El libro estará será electrónico, o sea, por el WhatsApp, y también el libro será en físico, pero todo eso lo arreglan con ella, conmigo no. Yo solamente les doy el teléfono y ustedes le dan a ella. Para los de San Luis, solamente para los de San Luis, lo podrán adquirir aquí conmigo, en mi dirección, sí, en mi teléfono, solamente los de San Luis. Y solamente aquí en San Luis, yo no voy a enviar a ninguna parte de la República. Para eso está Arlina, ella se encarga de eso. Dios les bendiga. Sí, continuamos con nuestra celebración. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor. Toda nuestra oración, toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor Dios, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín, para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio esté siempre orientada hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna, para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por Jesús Félix Alvarado, Guadalupe Flores Reyes, Jorge Arocha Cantú, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por Saulo Gobea, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, que el Señor les conceda la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hagamos esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias a Dios. Por ahí está nuestro teléfono, ¿verdad? Para quien quiera apoyarnos. De repente descubre uno algunas cosas que le necesitan, ¿verdad? Como un iPad para poder estar viendo ahorita que Camilo no está, ¿verdad? Quien quiera por ahí apoyarnos, se los vamos a agradecer. Dios les bendiga, que tengan muy buenos días. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre. Y yo soy